Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a una nueva edición de Especiales TNU. En este caso vamos a hablar de China y del desafío que plantea para nuestro país en lo político y en lo económico. Ana María. Y vamos a estar conversando con un alto dirigente del Partido Comunista de China, responsable del Departamento Internacional para América Latina y el Caribe, Wen Chan. Habla perfectamente español. Así que bueno, le vamos a plantear a él el desafío de contarnos cuáles son los intereses de China, tanto en América Latina como en nuestro país. Los invitamos a quedarse ahí en los próximos 60 minutos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, China es hoy el segundo socio comercial de América Latina. El objetivo chino en los próximos 15 años es sustituir a Estados Unidos como primer socio comercial de la región. Se trata de sentar la base para un gran desarrollo de la región, gracias a una cooperación en la que China plantea una relación ganar-ganar que puede cambiar el rumbo del desarrollo económico para lo que queda del siglo XXI. En tanto, el gigante asiático eligió a Uruguay como un país referente en materia de carne vacuna por sus condiciones de calidad. En el primer trimestre de 2017, Uruguay fue el país que más carne exportó a China, destino al que se comercializa 54% de la producción cárnica nacional. Además, China es el primer destino de las exportaciones uruguayas. En 2016 fue el comprador más importante de los 3 productos nacionales más exportados. Según datos de Uruguay 21, China recibió 73% del total de soja, 37% de celulosa y 35% de carne bovina. La eventual firma de un tratado de libre comercio entre Uruguay y China ha ocupado el debate público nacional. La propuesta partió del gobierno asiático y en su momento el presidente Tabaré Vázquez hizo suyas las palabras del difunto líder chino Deng Xiaoping para referirse a esta iniciativa como un modelo de cooperación sur-sur. Le damos las buenas noches a Wei Qian. Bienvenido, un gusto tenerlo en Televisión Nacional. Buenas noches, es un privilegio para mí estar aquí. ¿Está bien dicho Wei Qian? ¿Así? Muy bien dicho, sí. Aunque en chino, la parte de Qian se debería pronunciar como Chang en vez de Qian. Ajá, Chang. Chang, sí. Aprovechando que está aquí, ¿cuáles un poco las definiciones estratégicas que tiene su país para nuestro continente, para América Latina? Bueno, desde nuestro punto de vista, la relación entre China y todo el continente latinoamericano tiene un gran significado estratégico, precisamente como usted lo ha indicado. Esto es estratégico primeramente porque todos somos países en vías de desarrollo. Usted sabe que para la política exterior de China, que la estrategia internacional china, el conjunto, este colectivo de las naciones en vías de desarrollo constituye una base muy importante, de extrema importancia, de significado estratégico para China. Entonces, América Latina es la región donde se concentran un gran número de países en vías de desarrollo y más importante todavía, de entre ellos hay un gran número de economías emergentes que hoy, en el mundo de hoy, están dando un giro a las relaciones internacionales en una dirección tal que favorezca más la preservación de la paz. Entonces, en ese sentido, América Latina es de mucha importancia estratégica para China. En segundo lugar, hay mucha posibilidad de fomento de relaciones de cooperación económica y comercial entre una y la otra parte. Primero, porque existe objetivamente una gran complementariedad económica y comercial entre China y América Latina. A tal punto que hoy en día China es uno de los principales socios comerciales, no solamente en los términos comerciales, sino cada día más en los términos de las inversiones en la economía real. Y también somos crecientemente el receptor
de las inversiones de esta parte del mundo también. Basta con decir, bueno, un botón de muestra si a principios del presente siglo el flujo comercial entre China y América Latina ascendía a apenas 10.000 millones de dólares. Hoy, bueno, la cifra del año pasado alcanzaba a los 230 y tantos mil millones. Otras palabras, como multiplicado como por 20 veces. Y en el caso específico de Uruguay, ¿qué tipo de intercambio comercial puede tener un gigante como es China con un país como es Uruguay? Por ejemplo, cuando estuvo el presidente Tabaré Vázquez en octubre de 2016, se habló de un tratado de libre comercio, de trabajar hacia el 2018, hacia el próximo año. ¿Sigue siendo una posibilidad para China este formato de acuerdo comercial? Claro que sí. China abriga una actitud totalmente positiva, abierta, hacia la conclusión de un tratado de libre comercio mediante consultas y negociaciones en pie de igualdad entre ambos países. En el caso de Uruguay es un muy importante socio comercial para China. Bueno, hace muchos años comenzamos por el rubro de la lana, ¿no? 20 años atrás o 30 años atrás, la lana era casi exclusivamente el rubro principal comercial entre nuestras dos partes. Pero hoy en día la gama de productos que cubre nuestro flujo comercial, sobre todo de Uruguay a China, se ha diversificado, pero enormemente. Hoy estamos trayendo a China productos, la carne, por ejemplo, productos lácteos, madera, etcétera, en fin. Pero no estamos, bueno, estamos muy contentos, muy satisfechos con el enorme, notable progreso y la diversificación del flujo comercial bilateral. Pero claro, no estamos conformes, pensamos que podemos hacer más. Y la vía más efectiva para hacer más, para que el comercio sea más fluido, más tanto en los términos de cantidad como de calidad, pensamos que sería a través de la conclusión de un tratado de libre comercio. Sobre todo si tenemos en cuenta el hecho de que hoy en día en el mundo se están negociando muchos tratados de libre comercio a nivel bilateral. Tal es el caso, por ejemplo, de comercio entre China y Australia, comercio entre China y Nueva Zelanda, dos países cuyos productos son muy altamente similares a los productos que se exportan de Uruguay a China. Entonces, si entre China y Uruguay, digo, en Nueva Zelanda, Australia, existen esos arreglos de preferencias arancelarias comerciales y entre China y Uruguay no existe, sería una desventaja para el comercio chino-uruguayo. Seguramente a usted no le es ajeno que hay sectores de la izquierda uruguaya y latinoamericana que consideran que los TLCs, los tratados de libre comercio, perjudican a los pequeños países y benefician a las grandes potencias. ¿Usted qué les diría? Bueno, depende de cómo negociemos, ¿no?, los tratados correspondientes. Para China, todas las relaciones internacionales, políticas y comerciales, económicas, deben basarse, primeramente que nada, basarse sobre el principio de igualdad, de intereses mutuos, de beneficios mutuos. Pienso que si mantenemos en alto este espíritu, estos principios de igualdad, de respeto mutuo, de beneficio, sobre todo de beneficio mutuo, lo que se dice ganar, ganar, yo pienso que entre China y otros países latinoamericanos, sean grandes, sean pequeños, se pueden
se puede llegar a arreglos adecuados, apropiados para ambas partes, que correspondan a los intereses de las dos partes. De hecho, hemos hecho este tipo de tratados con gran éxito con Chile, con Perú y también con un país, creo que en los términos de tamaño parecido, salvadas las mayores exactitudes, a Uruguay, que es Costa Rica, ¿no? Todos estos tratados han resultado francamente muy beneficiosos, bueno, claro, para China, pero para estos países en cuestión también. Usted dice que hay la flexibilidad suficiente como para que estos tratados no impliquen, por ejemplo, en una plaza como Uruguay, un país pequeño, que, bueno, que Uruguay deje de producir y que todo lo que esté en el mercado sean productos chinos, por ejemplo. Usted dice que eso no ocurriría. No, bueno, yo no soy un experto, ni muchísimo menos, en el tema de negociaciones de tratados de libre comercio, pero yo en principio pienso que a través de las negociaciones entre las dos partes se pueden llegar a arreglos que correspondan a los intereses de ambas partes. Por citar un ejemplo, si en lo que se llama el Tratado de Libre Comercio, en el concepto de hoy, yo creo que es mucho más, o sea, abarca áreas mucho más amplias que tradicionalmente se pensaba, abarca más allá del comercio en el sentido estrictamente tradicional, ¿no? Productos, o sea, bienes, comercio de bienes entre una y la otra parte. Hoy en día un tratado de libre comercio significa más una relación de asociación, más completa, más abarcadora, incluyendo inversiones, por ejemplo, en la economía real, y en una cooperación entre una y la otra parte en los términos de aumentar la capacidad productiva, lo cual sería beneficioso, creo yo, para el proceso de la reindustrialización de países como Uruguay y otros países latinoamericanos. China, a lo largo de los pasados 30 y tantos años de reforma y apertura, se ha acumulado en nuestro país una gran capacidad productiva de manufacturación, construcción infraestructural, por ejemplo, con buena tecnología, muchas experiencias acumuladas en cuanto a las mejores prácticas administrativas y de operaciones empresariales se refiere. También China tiene la ventaja en este momento de una buena capacidad de financiamiento. Entonces, a través de arreglos como Tratado de Libre Comercio, podemos incluir todas estas, digamos, ventajas para elevar el nivel de cooperación económica y comercial entre una y la otra parte. Es evidente que hoy en el mundo tienen gran peso las llamadas cadenas de valor, que todos los países en realidad no querrían o no deberían vender materias primas, sino materias primas con valor agregado. ¿Cuánto puede estar interesado China, que compra fundamentalmente materias primas, que esa materia prima tenga un grado de elaboración? ¿Cuánto le puede interesar a China que esa elaboración no la hagan ustedes mismos? Precisamente en buena medida a eso iba yo al decir que al mencionar esta idea de elevación del nivel de cooperación económica entre China y América Latina, es decir, subir nuestra cooperación a una categoría más alta, a un mayor nivel de sofisticación. Si antes, en lo que ha ido del nuevo siglo, en una buena cantidad de años, el comercio bilateral ciertamente se ha basado, como usted lo ha insinuado, mayoritariamente en un intercambio
entre materias primas, productos primarios de este continente hacia China, a cambio de productos hechos en China hacia acá. Pero ahora todos estamos en una nueva situación económica. La economía china ha entrado en una etapa que llamamos nueva normalidad, caracterizada por una tasa de crecimiento no tan espectacularmente alta como hace un par de años atrás, sino a un ritmo de crecimiento medio alto, ¿no? Si antes crecíamos en muchos años consecutivos con tasas de doble dígito, de 2 dígitos, ahora estamos creciendo a 6,5 por ahí, entre 6,5 y 7%, es decir, una tasa menor, bastante menor, desacelerada. Pero tratamos de que sea un crecimiento de mejor calidad, de mejor eficiencia, de mejor protección para el medio ambiente. Eso le iba a preguntar, es decir, he podido leer que China ha incorporado la agenda del cuidado del medio ambiente como parte sustancial de su crecimiento económico, no crecimiento económico a cualquier precio, sino cuidando el medio ambiente, porque bueno, las potencias mundiales son las más contaminantes, ¿verdad? Sí, ahora China, claro, el crecimiento por su propia lógica, sobre todo para un país con base económica precaria, un país de subdesarrollo, un país tan poblado como China, un país de tanta diversidad, tanta disparidad entre regiones y regiones en cuanto al desarrollo, nivel de desarrollo económico se refiere, pues la relación de balance, medio ambiente, crecimiento, es un tema muy delicado, es un tema que hace falta que tanto el gobierno, los partidos políticos como el público deben prestar mucha atención, deben juntar sus esfuerzos por manejar este tema bien. ¿Está invirtiendo China masivamente en cuidado del medio ambiente? Sí, muchísimo, a tal punto. Inclusive yo diría que ahí está una parte de la llamada nueva normalidad, desacelerar el crecimiento para proteger mejor el medio ambiente, cerrando las fábricas altamente contaminantes, ¿no? Claro, pensando siempre, al fin y al cabo, en los intereses de las personas, ¿no? Que la economía, que el crecimiento se concentre más en la gente, en los intereses fundamentales de las personas. Si el crecimiento conduce a un resultado como la contaminación, como la deterioración deterioro de la calidad del aire que perjudique la salud del público, pues más vale que cerremos este tipo de fábricas para que el interés fundamental de las personas prevalezca. ¿Cómo ve China la inestabilidad política que se produjo en Brasil con un proceso electoral cuestionado, con un presidente cuestionado? Y también cómo observa la situación de Venezuela con una situación de crisis económica, pero también de crisis política. Estuve revisando algunos números, es muy importante la deuda que Venezuela tiene con China. ¿China le está cobrando esa deuda a Venezuela? Sí, como principio, China presta mucha atención francamente nos preocupa, ¿no? Los fenómenos de inestabilidad política en países latinoamericanos. Nos preocupa porque, como hablábamos, hoy en día la relación de cooperación entre China y esta parte del mundo ha llegado a un nivel muy alto, de una gran intensidad,
Entonces, lo que ocurre aquí, por supuesto, llama la atención. Llama la atención en otras partes del mundo, pero también en China. Pero como principio, los problemas políticos de un país extranjero, desde nuestro punto de vista, son problemas internos de otros países en los cuales países extranjeros no tienen por qué meterse como nosotros sostenemos firmemente la convicción y la política como un principio importante de nuestra política exterior en general, el de no intervención en asuntos internos de otros países. Y estamos convencidos de que los pueblos son capaces de resolver sus propios problemas por vía de diálogo, de consulta interna, ¿no? Ellos tienen la capacidad suficiente, sin necesidad de que otros países intervengan en sus asuntos estrictamente domésticos internos. Se ha dicho, si Estados Unidos interviene en Venezuela, China y Rusia van a intervenir también. ¿Se ha dicho? No, o sea, políticas hegemonistas, intervencionistas, no son de nuestro gusto. O sea, nos disgusta visceralmente que intervengan en los asuntos nuestros, internos, y no hacemos hacia el exterior, no hacemos, esa no es política exterior de China. Yo creo que es importante para mí indicar, aprovechando esta ocasión, que a pesar de los, hoy estamos en un mundo de muchos cambios dramáticos, muy acelerados, tremendos cambios, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias internacionales, todos los países tienen sus ventajas, pero también tienen sus dificultades. Primero, corresponden a estos pueblos, a estos países resolver sus propios problemas mejor sin intervención externa. Y luego, China, es importante señalar que China mantiene su convicción, su confianza en que en el futuro, en las perspectivas de desarrollo de esta región. Es una región con enorme potencial de desarrollo. Esta confianza que China tiene en este potencial latinoamericano cara al futuro desarrollo no ha cambiado y no va a cambiar. Y también pensamos que, a pesar de todo, entre China y América Latina somos oportunidades mutuas para el desarrollo común. Y nuestra voluntad política de cooperar, de seguir cooperando con esta región, no va a cambiar tampoco. La última. Usted llegó a Uruguay invitado por el Frente Amplio para hablar en un evento sobre qué es ser de izquierda en el siglo XXI. Y se lo pregunto. Y le pido brevedad. Qué tremendo. Bueno, también, ¿no? Cada país tiene su propia realidad, su propia circunstancia, sus propias necesidades. Entonces, cada país tiene su socialismo con sus propias características, con sus propias peculiaridades que deben ser respetadas por otros países. Pero somos diferentes. Pero también hay muchas cosas que nos unen, y bajo este marco, bajo este contexto de intereses comunes, de afinidades políticas, tenemos mucho que intercambiar, ¿no? Intercambiar en nuestras respectivas experiencias, sin la pretensión de imponer ideas de una parte a la otra, sino aprendernos, tomarnos o sea, informarnos de lo que estamos haciendo, incluyendo los éxitos, pero también las deficiencias, ¿no? Este tipo de intercambio de ideas yo creo que es beneficioso para la causa, tanto para nuestra causa común como para la causa de los dos respectivos partidos. Wei Chang, gracias por haber estado esta noche. Ha sido un gusto recibirlo y conversar con usted. Ha sido un gran placer para mí. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Seguimos en Especiales TNU hablando de China, luego de la palabra de Wei Chang, el director general para América Latina del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista de China. Y la excusa para continuar hablando es ahora con Washington Coralo, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, con Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte. Y la presencia de ustedes acá tiene que ver con la visita del presidente de la República el año pasado a China. Ustedes se integraron en la comitiva oficial en representación del PCNT, en representación de los empresarios. Y les quiero pedir un primer comentario a propósito de lo que les tocó vivir, porque el desafío que está planteado, de lo que habíamos estado hablando con este dirigente chino, tiene que ver con las perspectivas y las posibilidades de un eventual acuerdo comercial con China, que habrá que ver de qué características debería ser, si es que llega a ser. Pero ¿qué pudieron palpar ustedes? En ese momento el presidente de la República tenía grandes expectativas de que se avanzara en una relación bilateral con China. Ahora, pasado el tiempo, eso se ha diluido un poco. No sé cómo lo ven ustedes, pero en principio, Milton, de lo que viste allí directamente en China y el vínculo que hubo entre el gobierno uruguayo, acompañado de empresarios y trabajadores, con sus pares chinos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Nosotros fuimos en esa delegación oficial con un objetivo que para Uruguay es imprescindible, que es buscar aperturas comerciales. El tamaño del país obliga permanentemente a buscar nuevos mercados, buscar que nuestra producción pueda ser colocada en distintos lugares y por lo tanto eso genera más trabajo en el Uruguay. Ahora, la ida a China significaba una apuesta importante por parte del gobierno, más allá de todas las reticencias que uno puede a primera vista encontrar. Eso es una cosa impresionante, es monstruosa, ¿no? Es difícil analizarlo con nuestras cabezas, es decir, nosotros tenemos una cabeza occidental, tenemos una cabeza de tamaño, claro. Y ahí eso es una medida diferente. Entonces creo que se fue con una cierta expectativa, aunque personalmente yo era bastante escéptico también de que pudiera avanzarse mucho por otros factores. ¿Washington? Bueno, del mismo modo, muy buenas noches para la audiencia, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros viajamos a China, ya habíamos estado en China anteriormente, no como una delegación oficial, sino como empresarios, conociendo un poco las realidades del sector chino, incorporando tal vez productos chinos al mercado uruguayo, tecnología. Como dice Milton, es un país que presenta muchos contrastes. Uruguay tiene presencia en China, China tiene presencia en Uruguay, pero no en la relación que a nosotros nos gustaría. Esto es, tal vez en forma cuantitativa, Uruguay y China seamos parejos, pero en forma cualitativa no somos tanto. Esto es, Uruguay básicamente le manda a China productos primarios y China, que son 3 y que concentran soja, madera, lana y concentran el 90% del mercado, y China nos manda más de 70-80 productos del universo arancelario que también concentran parte de ese mercado. En volumen estamos hablando de la misma cantidad de plata, pero estamos hablando de celulares, productos procesados, automóviles, electrónica, un montón de productos de consumo. No hay duda que China es un agente económico muy importante. Yo estuve escuchando las presencias de los que estaban acá anteriormente a nosotros y concuerdo que no es fácil evaluar a China ni que China se autoevalúe como un país subdesarrollado. Para mí China es un país desarrollado, es un país con un crecimiento muy importante y sobre todo así que cualquier palabra que tengamos que decir sobre TLCs o acuerdos comerciales, de hecho cuando nosotros llegamos acá, en la primera reunión que tuvimos con la Cámara de Industria y con la ministra de Industrias, habló que la palabra TLC no era buena, más valía la pena hacer un acuerdo comercial. Cualquier acuerdo, sea Unión Europea, Mercosur, Pacífico, tiene que partir de las bases de igualdad de condiciones y no asimetrías entre los países. Independientemente del volumen físico de la población o del tamaño, hay una asimetría que es clave acá y que se llama la competitividad. Uruguay, para pensar en estar en cualquier país en el mundo, tiene que pensar en la competitividad. De hecho, Australia y Nueva Zelanda, que tienen convenios hechos y TLC, Australia demoró 11 años en hacer el TLC con China y hacían una frase, la corregían, hacían otra frase, la volvían a corregir. ¿Qué quiere decir esto? Esto como si yo mañana les digo, muchachos, les voy a hacer en este terreno, esta casa tan linda, hacen la casa y la casa se hunde. ¿Por qué se hundió la casa? Porque la casa no tenía cimientos, no tenía los pilares adecuados. Entonces la casa fue bien hecha, el esfuerzo se hizo, la casa se hundió y se perdió el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, para poder competir con China, como decía el amigo Castellanos acá, Uruguay tiene que pensar muy bien en los productos que va a tener, cómo va a impactar en la industria uruguaya, qué pérdida de puesto de trabajo
pueden generar eso. Y yo creo que, de acuerdo a lo que dice hoy la OMC, y de acuerdo a lo que es el volumen de tratado entre Uruguay y China, y de acuerdo al convenio que firmó el gobierno uruguayo con China en el 2016, se podría pensar en otra palabra, como decían los actores anteriores, correcto, no que sea un TLC, sino que de buscar una especie de acuerdo, por supuesto en consonancia con los demás actores del Mercosur. Ahí está, pero además en el caso de los trabajadores, Milton, siempre existió la preocupación de los costos de mano de obra diferenciales, entre otras cosas porque la protección laboral que existe en China es muy diferente a la que se ha logrado, por ejemplo, en Uruguay, ni que hablar, estamos a años luz en ese sentido. Supongo que para el PCNT esa es una preocupación principal porque, atendiendo a lo que dice Coralo, hay que tener en cuenta todos los aspectos, ¿no? Y el de la cuestión laboral es fundamental. Sí, sin duda. Nosotros somos partidarios de los acuerdos comerciales, llámese TLC o llámese otro formato. El problema es cómo se hacen esos acuerdos. Los acuerdos tienen que ser, si son muy desiguales los que van a acordar, el acuerdo es un acuerdo desigual. Uruguay necesita, por eso nosotros privilegiamos mucho el Mercosur, es decir, Uruguay necesita una plataforma más amplia para salir a competir en los bloques internacionales. Entonces negociar con China mano a mano, y tiene enormes dificultades, asimetrías muy grandes, la competitividad, pero no solo la competitividad, el valor del salario, el valor de las condiciones de trabajo, de las cosas que Uruguay debería renunciar, porque es decir, no solo pensemos cuando hacemos un acuerdo comercial solo lo que vamos a vender, también lo que vamos a dejar entrar al otro. Exacto. Y bueno, y si nos entran en compras del Estado, en competitividad con las empresas públicas, es decir, donde la industria nacional tiene un peso importante, los puestos de trabajo. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que la integración regional, la integración mundial de Uruguay, su ubicación en el mundo, está muy ligada de la mano a lo que podamos hacer en la región, porque son nuestros vecinos, son los que convivimos, son los que tenemos incluso mayor valor agregado. Es decir, China, tenemos el 25% de exportación a China. Ahora, el valor agregado de que lo que hacemos con Brasil, claro, no lo tenemos con China. Entonces, nosotros somos, insistimos, que la integración del Uruguay en el mundo debería comenzar por el Mercosur. También me van a decir que el Mercosur no ha funcionado y por lo tanto Uruguay tiene que salir. Claro, eso también es cierto. Ahora, tratado de esta magnitud, con socios tan diferenciales, con asimetrías, como se dicen, trae preocupación. Por eso yo creo que en definitiva el tratado, el impulso que el gobierno uruguayo lo llevó, a medida que el tiempo ha ido pasando, como que se ha ido desinflando y las posibilidades, si no es a través de bloques regionales, va a ser muy difícil, claro, acuerdos puntuales. Ahora, Uruguay se encerró en el tema nomenclatura, es decir, hubo más preocupación por el nombre de lo que se iba a hacer con China que por la realidad de ver lo más conveniente, porque notoriamente decir TLC para mucha parte de la sociedad uruguaya es un inconveniente. De hecho, hubo discusiones políticas muy importantes en su momento, hasta con el propio Estados Unidos, en el primer gobierno de Vázquez, una discusión política a la propia interna del Frente Amplio. Es como que nos rechina a los uruguayos, y es un tema de nomenclatura aparentemente, o despejado eso, deberíamos de todas maneras buscar un punto de conveniencia. Vamos por partes. Primero que nada, como dijo Milton Castellanos, Uruguay tiene dos grandes productos de exportación que son las MOA y las MOI. Las MOA son las manufacturas de origen agropecuario, base total casi de la exportación de China, y las MOI son las manufacturas de origen industrial. La manufactura de origen industrial es la que tiene más valor agregado y básicamente se concentra por mercado natural Brasil y Argentina. Uruguay firmó el Mercosur, fue un convenio que le costó muy caro a la industria uruguaya, se perdieron muchos puestos de trabajo. Se buscó y se trataron que en estos 20 y pico de años que llevamos el Mercosur se mejorara la competitividad del Uruguay, no solo para poder estar entre un Mercosur que nos pudiera acceder a ese mercado de 240 millones o 250 o 260 según los países que incorporemos, sino que también la industria manufacturera uruguaya tuviera más presencia. Y que hemos visto que lamentablemente la competitividad uruguaya se vio erosionada. También, con todo respeto, las relaciones laborales en Uruguay se han rigidizado de una manera tal que no nos permiten competir a la par con los colegas de otros países, y todo esto hace que la posibilidad de firmar acuerdos, no solo con China, como dijimos anteriormente, no importa si se llaman TLC, acuerdo comercial, acuerdo China, eso implica también la posibilidad que Uruguay aumente su oferta productiva, porque ¿de qué ganamos con firmar un acuerdo comercial si después no le damos condiciones a las empresas establecidas o por establecerse
para crecer. De hecho, nosotros cuando fuimos por la Cámara de Industria no solo nos preocupamos por fomentar la venta de productos uruguayos, sino que recibimos una ronda de negocios a un grupo muy importante de chinos que querían invertir en Uruguay, desde las diversas áreas metalúrgicas, plásticas, de otro tipo de actividades, hasta alimenticias. Nos plantearon la posibilidad de colocar criaderos de cerdo en Uruguay para mandar a China, que es un gran consumidor de carne de cerdo. Y los chinos siempre, los que conocían la realidad del Uruguay, siempre nos decían, Union Workers son sindicatos, y decían, son complicados en Uruguay. Y le digo, bueno, sí, lamentablemente en algunos aspectos somos complicados. Lo que tenemos que buscar en el trabajo conjunto de lo que deben ser las correctas y modernas relaciones laborales, con miras al mundo futuro, a un mundo integrado, a un mundo robotizado, al Internet de las cosas, a la industria 4.0, para poder estar en China, en Estados Unidos, en Unión Europea, cualquier otro país, Uruguay tiene que dar un salto cualitativo en la educación, cuantitativo en la manera que manejamos las relaciones laborales. Tenemos que pensar que estamos todos adentro de la misma olla. No ganamos nada con pelearnos, porque si nos peleamos, después el mercado uruguayo va a quedar lleno de productos extranjeros, y lo que vamos a tener, los actores del trabajo y los actores que dan el trabajo, vamos a tener desempleo, pérdida de puestos de trabajo, empleos de baja calidad, porque al no poder generar las condiciones para poder competir con manufacturas de mayor valor agregado, la tasa de remuneración, al no precisarse gente tan capacitada, se baja. Entonces creo que hay que apostar a la educación, hay que apostar a esos accesos a mercados y hay que apostar a tener una relación amplia, fluida, y pensando que no existe más en la vida, y lo digo con todo respeto, conquistas o derechos adquiridos. El único derecho adquirido, la única conquista que queda en la vida es el derecho a morir. Porque como viene el mundo, si nos dejamos llevar por los que nos están rodeando, nos vamos a quedar todos sin trabajo. Entonces es importante pensar los convenios, la competitividad del país y el buen relacionamiento y la buena interacción entre los actores del trabajo y los actores que dan el trabajo. Bien, Milton, supongo que alguna cosa quiere decir ahora. Corallo aprovecha la circunstancia para pasar. Es parte de lo que... cinco avisos conjuntos. Te doy el turno, Milton. Y mete en el conjunto los temas. Es decir, yo voy a intentar centrarme en China, porque lo demás, yo creo que es parte de lo que queremos hacer para vender a China. Sabe las relaciones laborales cómo son, y también sabe cuando no hubo relaciones laborales en Uruguay, cuando no hubo negociación colectiva. Todo el mundo nos acordamos la década del 90, así que no voy a entrar. Un tratado comercial, llámese como se llame, tiene tres factores básicos. Uno es lo que yo puedo vender, el otro es lo que puede vender él, y otro en el medio, que son el régimen de cesiones, que son aquellas cosas que yo no quiero que tú me vendas y el otro no quiere que yo le venda. Eso Uruguay ni siquiera entró en el razonamiento con China. Eso es muy difícil, es muy complejo para Uruguay, porque ahí se nota la simetría. Es decir, cuáles son los productos que nosotros podemos vender, cuáles son los que ellos quieren vender y a ver cuáles son las excepciones. Por ejemplo, si nosotros entráramos en un régimen de esa cuestión y el Estado chino o el tratado con China permite, por ejemplo, que se presente en todas las licitaciones públicas y en todas las compras del Estado. Te ganan todas las licitaciones. Bueno, entonces, claro. Entonces, cuando llega el momento, la discusión de un tratado entre un elefante y un pequeño animal hace que es muy difícil. Entonces yo diría que el problema de que la inserción de Uruguay, que tiene que mirar para el Pacífico, yo estoy de acuerdo, no solo el Atlántico, un montón de cosas, le es muy difícil a Uruguay si no lo hace en el bloque regional, por un problema de escala, de tamaño, y por más que el Mercosur tenga las dificultades, Uruguay está preso del Mercosur porque vive en la región, no puede salir, no se puede ir mudar. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos guste más a veces Brasil o Argentina, si nosotros tenemos que tratar de acompasar. Y es cierto, Uruguay tiene que mejorar en la productividad, tiene que mejorar en la competitividad. Ahora, pero la productividad y la competitividad no solo son los salarios pueden ser una parte, pero acá en el Uruguay todavía hay muchos otros factores que son necesarios verlo, que tienen que ver con la renta, las asimetrías entre el capital, un montón de cosas. Los trabajadores lo que hacemos muchas veces es defender nuestros intereses, y bueno, cuando ha habido negociación colectiva y Consejo de Salarios fue una historia. Si vamos al mundo ideal de Corallo, es otra la realidad, pero no quiero discutir aviso con Corallo. Señores, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Les agradecemos estos minutos, Washington Corallo, Milton Castellano. Nosotros continuamos en instantes nada más después de la pausa con especiales TNU sobre China. Quédense por ahí.
Seguimos en Especiales TNU, gracias por acompañarnos. Estamos recibiendo ahora a Álvaro Padrón, de la Fundación Friedrich Ebert, a Gustavo Bittencourt, economista de la Facultad de Ciencias Sociales, para continuar analizando lo que hemos estado viendo en primera instancia con nada menos que este personaje que ha llegado a nuestro país, Wei Chang, que tiene una relevancia estratégica, política y económica para el gobierno chino, para el Partido Comunista, de fundamental importancia. Y por eso era la intención de discutir con ustedes, quizá del área económica, del análisis político también, y de cómo nos puede ir en esta nueva relación con China, que en algún momento recuerdo, hace unos cuantos años, siendo presidente del BID, Enrique Iglesias dijo que China le estaba poniendo un segundo piso al mundo. Y me pareció como muy gráfica la imagen. Gustavo, desde el punto de vista económico, hay cierto grado de razón en esa expresión. Y bueno, sí, primero que nada les agradezco la invitación. Yo creo que a esta altura lo de segundo piso es porque claramente Estados Unidos es una economía más importante en el mundo en cuanto a su capacidad de innovación, en cuanto a lo que produce en dólares corrientes, pero hay medidas, cuando uno mide la cantidad producida en paridad de poder de compra, China es la primera economía del mundo desde el año 2015. O sea que es la primera exportadora, es la segunda importadora, claro. Especialmente de bienes, no tanto de servicios, que en eso los países desarrollados tienen más potencial y más importancia, pero en paridad de poderes de compra, tomando en cuenta que los productos chinos son más baratos, la cantidad producida, el PIB total pasado a unidades, China es un volumen de producción mucho más grande, o sea que el peso del mundo se desplaza hacia esa zona y eso no va a cambiar. Y además de eso, crece menos que antes, pero igual, su crecimiento es mucho mayor, aún menos que antes. Claro, estaba en dos dígitos. La fase de crecimiento, al 6,5%, claro. Es el socotroco más grande del mundo, que crece mucho más que todo el resto del mundo. Entonces, esta cuestión del segundo piso, progresivamente pasa a ser el primer piso. Como el primero, o anda por ahí. Y desde el punto de vista político, Álvaro, ¿empieza a posicionarse de otra manera China en relación fundamentalmente con América Latina y más desde la presencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos? Sí, es muy buena la pregunta y tiene diferentes niveles, ¿no? A mí me interesó mucho la referencia de él a compararse con nosotros como economía subdesarrollada, ¿no? O en vías de desarrollo, dijo él, y país emergente. Es un poco gracioso, ¿no? Porque es una forma de ponernos en el mismo lugar y la verdad que la simetría es gigantesca. Pero sin embargo, si uno lo mira desde el punto de vista comercial, económico, productivo, es lo que decía Gustavo, ¿no? Estamos casi viendo ya no un emergente, sino a un jugador absolutamente global y en muchos sentidos a la primer potencia. Pero la pregunta, y me acordaba de la conferencia de Chomsky hace poco tiempo aquí en Montevideo, que el canal transmitió en directo, y él ponía un poco en cuestión el tema del liderazgo en un sentido amplio de China. Porque en realidad la política internacional, y ahí voy a lo que tú decías, no es solamente comercio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, militarmente China no es equivalente al peso de Estados Unidos, que es absolutamente la potencia hegemónica en términos militares. Y este es un tema clave en este momento, ¿no? Y asociándolo al liderazgo de Trump, un liderazgo nacionalista, con ese enfoque proteccionista, de volver a tener la palabra, digamos, de la intervención y en alguna manera de la guerra y del poder de la industria militar norteamericana como un factor determinante. Entonces, yo ahí relativizo esa imagen de potencia de China y creo que es clarísimo en materia militar que todavía no lo es y dudo de que lo quiera hacer, y por eso es tan importante el papel de China con Corea del Norte. La clave para la paz no es Estados Unidos, es China en relación a Corea del Norte. Luego también me pregunto, y algo de eso pareció en la entrevista, ¿no? Si es una referencia a China en términos políticos. O sea, ahí no hay una democracia. Entonces, ese es el tipo de imagen. ¿Hay de alguna manera una idea de liderazgo de China con su sistema político en el mundo? Yo digo que no. Incluso, decía recién hace un minuto Gustavo, y tiene mucho que ver también con lo comercial, tampoco necesariamente es una vanguardia tecnológica. En eso claramente la economía norteamericana y las empresas norteamericanas llevan la punta ampliamente. Y termino con una imagen más global todavía, que es lo cultural, que me importa bastante imaginarlo, ¿no? ¿El mundo se quiere parecer a los chinos o los chinos se quieren parecer al mundo desarrollado? Un chino se quiere
parecer a un norteamericano o un europeo, o un europeo o un norteamericano se quiere parecer a un chino. Entonces ahí es donde aparece una ecuación más clara de liderazgos, de potencia, y yo creo que estamos todavía lejos de ver en ese sentido amplio una época mirando hacia el oriente. Creo que lo es claramente en materia comercial y económica, por eso fue gran parte de la entrevista, ¿verdad? Él se sentía muy cómodo en ese terreno, hablando mucho de eso, hablando de América Latina como un socio estratégico, que también hay que relativizarlo, porque estamos viviendo, lo puede decir con más autoridad Gustavo que yo, también un fenómeno peligroso con la relación con China por la reprimarización de la economía. Claro, pero además, para volver a nuestro país y aterrizarlo directamente en algo que está planteado desde hace un tiempo, que es el Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Chang habló de este tema y dijo la disposición de China, aun cuando hay una cantidad de obstáculos que ahora están planteados desde el punto de vista político en la región, muy importantes, porque ni Brasil ni Argentina están afines a un acuerdo de esa naturaleza y pueden bloquearnos perfectamente. En ese sentido, hay que seguir avanzando en ese trabajo, en esa negociación, buscar, diríamos, desesperadamente el Tratado de Libre Comercio con China. ¿Te parece que pueda ser beneficioso a la larga para Uruguay? Desesperadamente no. Desesperadamente ¿No está el futuro ahí? Desesperadamente no nos sirve nada, desesperadamente, digamos. Yo creo que puede haber una oportunidad interesante que hay que estudiar. O sea, y lo que a mí me parece que es importante tener en cuenta es que es muy difícil que una negociación con China pueda darse en un espacio multilateral. Yo no veo Brasil haciendo un tratado de libre comercio con China. Esto puede ser una oportunidad bilateral, si es que China, en definitiva, tiene esa voluntad y la lleva adelante, y nosotros nos colgamos con alguna habilidad. Entonces, es posible, yo creo que sería probablemente, habría que estudiarlo con más detalle, pero probablemente el balance de un tratado de libre comercio con China pueda ser beneficioso, no tanto, creo yo, por el incremento del comercio, que no me parece que Uruguay tenga mucha posibilidad de aumentar mucho, básicamente por problemas de producción de oferta, digamos, ¿no? O sea, tenemos restricciones de oferta para eso, pero sí me parece que es muy importante las posibilidades que puede dar entrar en una relación más preferente, al estilo de un tratado de libre comercio, no tanto por lo que el comercio nos puede dar, sino por aprovechar mucho más fuertemente cuestiones que tienen que ver con la cooperación científico-técnica, con la cooperación fundamental, apoyar ese espacio. Pero una relación preferente puede tener muchas posibilidades por ese lado. Vieron que él menciona los 3 tratados que tiene con Chile, con Perú, con Costa Rica, como tratados de libre comercio exitosos, y señala también que Uruguay necesita ingresar también en lo que son las preferencias arancelarias que hoy China tiene con 2 países que son competidores directos para el mercado uruguayo, como es Australia y como es Nueva Zelanda. Entonces ahí nos plantea un desafío cuando nos dice, miren que Australia y Nueva Zelanda venden lo mismo que venden ustedes. Uruguay, claro. Está más cerca. Y a la vez dice, bueno, hay 3 países, como insisto, estos 3 que mencioné. Muy parecido a Uruguay, el más parecido a Uruguay. Y les ha ido bien con estos acuerdos, ¿no? Sí, observen que se habla del Pacífico en ese caso, ¿no? Yo creo que esta es una discusión que está planteada ahora. Cómo Uruguay y el Mercosur se relacionan también no solo con el Atlántico, sino también con el Pacífico. Y está claro que en materia comercial el comercio se ha ido corriendo hacia el Pacífico y no estar en algún sentido asociado a esa lógica es muy complicado. Yo de todos modos, y coincido con Gustavo, creo que la viabilidad de un TLC no depende solo de lo que quiera Uruguay. La gran pregunta es si a China le interesa un TLC con Uruguay o le interesa el acceso al mercado de los países del Mercosur, que no son precisamente Uruguay por el tamaño. Entonces, en ese dilema, quien estaba aquí era un representante del Partido Comunista, no era un representante del gobierno y del área comercial. Venía con un discurso, con un corte muy diplomático. Yo tengo la impresión de que es muy difícil que China se pelee con 2 mercados que le interesa muchísimo, con el que ya tiene además inversiones importantes, que es Argentina y Brasil. Y ahí hay un límite que hay que discutir a nivel nacional, ¿no? Que es cómo se combina esa necesidad de espacios más bilaterales con la capacidad de una política exterior común
que no sea solamente de debates políticos como el que acaba de hacerse el sábado, de discutir cómo tratar a Venezuela, sino de cómo hacer del Mercosur también una plataforma de inserción internacional. Que, como dice Gustavo, es bastante complejo porque son intereses que no necesariamente van a coincidir para una negociación con una potencia como China, pero mirar para el Pacífico ya es un dilema no solo de Uruguay, también de Brasil, también de Argentina. Claro. Pero de hecho Uruguay ha dado algún paso en ese sentido, porque avanzó en el tema del Transpacífico después de que Donald Trump dijo yo no quiero saber nada con esto. En su momento el expresidente Mujica dijo ese Transpacífico armado para sacar a China del medio no nos sirve. Ahora, sin embargo, con Estados Unidos fuera de ese Transpacífico, puede haber una oportunidad para Uruguay. ¿Ustedes lo ven por ese lado? Hablando justamente de mirar hacia el Pacífico. Yo creo que profundizar una mirada hacia el Pacífico es una opción necesaria. Exactamente bajo qué instrumentos concretos. Habrá que verlo. No tengo exactamente claro ni evaluado en materia de los costos que pueden tener con los acuerdos ya disponibles, digamos, ¿no? Porque el Mercosur no existe, dicen, y lo que fuere, pero el Mercosur es el único espacio donde exportamos algo que no sea intensivos en recursos naturales. Entonces, con Brasil hay cadenas de valor consolidadas y de ahí vive una buena parte de la industria uruguaya, una parte de la industria que tiene bastante posible contenido de innovación. Entonces, yo creo que el Mercosur sigue siendo importante y debería ser más. Entonces, a mí me resulta más interesante pensar la apuesta específica bilateral con China. Porque creo que la manifestación de que hay una disposición abre una puerta que resulta interesante, y a diferencia de Chile y Costa Rica, que sí tienen impactos comerciales fuertes por eso, yo no creo que la principal motivación, lo repito, no creo que la principal motivación uruguaya para entrar en una negociación bilateral con China sea la competencia de Australia, Nueva Zelanda con estos productos, porque nosotros tenemos una restricción de oferta. O sea, toda la carne que se produce se coloca a muy buenos precios en el mundo, y si no es en China, es en... Y eso no va a crecer a una tasa tan grande como para que... Entonces, ese no es el problema. Quizá fue un error llamarle TLC. O sea, la obsesión por ponerle un nombre a ese acuerdo, que podría haber sido un concepto más de acuerdo de asociación, un tipo de vínculo que, como dice Gustavo, explorara otros vínculos que no sean solamente los comerciales. Porque el TLC inmediatamente uno lo asocia a un formato típico, bueno, habla de libre comercio, entonces ahí es donde queda atrapada una lógica que luego se hizo muy complejo incluso plantear intramercosur, ¿no? Porque es obvio que no se puede tener un TLC sin una discusión con el resto de los socios. Entonces quedó como el nombre, en mi opinión, le puso límites y grandes problemas a una lógica que podría ser mucho más en dirección a un acuerdo. Sí, pero aunque sea discutir un TLC, igual sabés que los TLC de China son diferentes a los... Sí, él lo planteó, a los que negocia Estados Unidos. Con mayor flexibilidad, con otros criterios. Es diferente el tratado que tiene con Chile que el que tiene con Costa Rica y otra serie de tratados bilaterales que tiene. Y en realidad los chinos suelen atender bastante más a no imponer un formato que tiene, por ejemplo, tales y cuales requisitos de propiedad intelectual y si no, no se firma nada, sino negociar bilateralmente y encontrar una cuestión. Esos son potencias de tal tamaño que si pueden ganar algo y quizás puedan sentir que ganan algo justamente de poder entrar en la región y tener una pata más afirmada, ¿no? Se nos ha terminado el tiempo, Ana María, lamentablemente. Álvaro, Gustavo, muchísimas gracias. Y hemos terminado también por hoy con este especial TNU sobre China. Han sido más que amables. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado. Ha sido un gusto. Los esperamos también el próximo lunes en un nuevo especial de Televisión Nacional. Muchas gracias.